Buenas tardes, muchas gracias a todos por conectarse. Esta es la tercera semana del curso Social Complexity, Complejidad Social de Red Compleja. Para los que nos están viendo en YouTube, aprovechen para suscribirse al canal y así nos apoyan. Y como todas las semanas, voy a arrancar con una breve charla introduciendo el tema de la semana. Por aquí. Patrones y escala. Hoy vamos a hablar de la emergencia de patrones en sistemas complejos y cómo emergen en las distintas escalas. Este video que estamos viendo es un fractal, es el fractal de Mandelbrot. Un fractal es una estructura que a medida que tú te vas acercando, va apareciendo más y más información. Cuando nosotros pensamos en geometría, por ejemplo, imaginamos un triángulo o un círculo, en la medida que yo me voy acercando y voy haciendo zoom in y agrandando y aumentando la resolución de una línea recta, pues lo que sigo viendo es la línea recta. Sin embargo, un fractal, esa línea recta en realidad tiene estructura y una estructura muy rica que en ciertas oportunidades se parece a sí misma, es autosimilar. Y no importa cuánto entremos, vamos a seguir viendo información, vamos a seguir viendo estructuras y de una forma muy compleja. Y de esto se trata, digamos, la parte de la complejidad, estructura e información a distintas escalas de resolución. La vez pasada estuvimos viendo redes geográficas, por ejemplo, y veíamos cómo una red social se enmarca o está dentro de una red que está en una ciudad y cómo las redes de las distintas ciudades generaban redes a nivel regional y cómo esas regiones generaban redes a nivel global. Y digamos que de cierta forma, el fractal lo que te demuestra es esa geometría que puede existir en distintas escalas con patrones de información y de comportamiento a distintos niveles de resolución del sistema. Y es importante entender esto porque dependiendo qué tipo de problema nosotros estemos atacando, es importante saber a qué escala nosotros la estamos interviniendo, porque para ser efectivos hay que también intervenir en la escala correcta. ¿Cómo se ve este tipo de estructuras en la naturaleza? Pues no siempre los fractales se encuentran, digamos, de una forma tan autosimilar y tan preciosa como un objeto matemático que es perfecto, pero se ven en sistemas que tienen información en distintas escalas. Por ejemplo, en un bosque, pues tenemos las hojas que tienen cierta estructura, esas hojas ¿cómo se llaman? Si nos vamos para atrás, podemos ver los árboles que tienen su estructura. Si nos vamos más para atrás, podemos ver el bosque entero. Si nos vamos más para atrás, podemos poner el Amazonas, por ejemplo, y todo ese verdor que existe alrededor del río. Y de cierta forma vemos que también guarda cierta similitud el hecho de que tienes un canal central de agua que se va ramificando, que se va ramificando, que se va ramificando, hasta llegar a la unidad más fundamental de la vegetación, que serían las células que están en cada uno de estas hojas, ¿no? De estos árboles. Déjame ver aquí si le doy clic. A nivel social, pues podemos también ver, esto es actividad en Twitter, que simplemente con contar cuántos tweets salen de cada ubicación y hacemos como una especie de heat map, podemos ver que, bueno, hay áreas que están pobladas, hay áreas que no, las ciudades se ven como esos puntos rojos de mucha densidad, que a medida que los vamos abriendo, vemos que existe pues una estructura de carreteras que las está conectando y a medida que las vamos abriendo, vemos que existen varios pueblos alrededor y a medida que los vamos abriendo, como el cuadrado que está en el medio, esa es la ciudad de Yakarta, pues vemos que existen zonas dentro de la ciudad que tienen una mayor densidad que otras, como las calles, avenidas principales, etcétera. Entonces, realmente aquí también estamos viendo cómo a medida que nos vamos hacia adentro o hacia afuera, seguimos viendo información y esa información, de cierta forma, sigue mostrándonos una distribución que a veces no tiene que ser exactamente visualmente el mismo patrón, pero que la distribución, por ejemplo, en la inhomogeneidad y la concentración de población,
puede seguir ciertas leyes de potencia, puede seguir ciertas distribuciones que sean estadísticamente autosimilares, y eso nos indica mucha información de cómo es la estructura de la cual estamos hablando, su inhomogeneidad y su distribución espacial, que realmente no sigue, digamos, una distribución normal, sino que sigue este tipo de heterogeneidad espacial. Y es importante entender la heterogeneidad del sistema, porque cuando nosotros vamos a diseñar estrategias, tenemos que entender que una talla no le calza a todos, que existen, ¿cómo se llama?, distintos roles en el sistema, sea a nivel de escala geográfica o el número de conexiones que tiene una persona, que existen disparidades y que esas disparidades nos están hablando de qué estructura tenemos detrás, como por ejemplo pueden ser esas leyes de 80-20, y donde el 80% de la actividad viene de un 20% de ubicaciones o de un 20% de personas. Entonces, ¿sabes? Si vamos a hacer estrategias, podemos afinar mucho más el foco para ser más efectivos. En definitiva, estamos hablando de variedades y escala. Aquí otra vez vuelvo al fractal. Un fractal de manera, digamos, matemática e ideal, pero que a partir de aquí vamos a entender cómo es más o menos la geometría de la que estamos hablando, lo que hace es repetirse a sí mismo. En este caso podemos ver que tenemos una línea recta, un triángulo y una línea recta. Luego repetimos ese patrón en cada uno de los lados. Un triángulo, línea recta, un triángulo, línea recta, un triángulo, línea recta, un triángulo, línea recta. Y eso lo seguimos repitiendo, 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 hasta que al final tenemos una línea, digamos, o una trayectoria cuya rugosidad es prácticamente infinita. Si eso se hace hasta el infinito, tú tienes rugosidad infinita. No importa cuánto tú te vas a acercar y acercar y acercar, pues no deberías llegar a ver nunca una línea recta, sino que siempre vas a tener esa estructura, digamos, más compleja. También, ¿qué nos dice esto? Que si lo vemos más bien de afuera, digamos que desde lo más rugoso hacia arriba, podemos describir la escala colectiva, la gran escala, en función de cómo es el comportamiento colectivo. Pues a pesar de que en esta escala de aquí, en la que tenemos rugosidad absoluta, podemos tener una figura súper compleja, en realidad existe un movimiento que está aquí en línea horizontal, un movimiento que está aquí en línea vertical y en línea horizontal. Y eso es lo que yo quiero decir con entender, digamos, a nivel de escala, cuál es el movimiento colectivo de las personas. Porque cuando hablamos de situaciones sociales, por ejemplo, la gente tiene mucho comportamiento, digamos, mucha variedad en su comportamiento individual, y vas a ver que unos dicen esto, que unos hacen esto, que no sé qué tal, y es mucho nivel de detalle y te puedes perder en el detalle sin entender nada de lo que está pasando. Sin embargo, es importante para entender en sistemas complejos cuál es el movimiento del sistema, que uno dé un paso para atrás y de cierta forma consiga ver cuál es el movimiento colectivo, qué es lo que están haciendo todos y cuál es la descripción que yo puedo dar para un sistema que, a pesar de que tiene tanto detalle en lo individual, en lo que yo agrego y me voy a una mayor escala, puedo suavizar todo eso y ver qué es lo que realmente está haciendo la gran mayoría. Se está yendo para el frente, se está yendo para atrás, si se están separando los unos de los otros o si se están uniendo los unos a los otros, y ver cuál es ese movimiento. Esas figuras me recordaron muchísimo a los copos de nieves. Y los copos de nieve, fíjate, aquí no existe un artista que está diseñándolos. Estos son reglas iterativas que existen dentro del sistema, formas de autoorganización, y simplemente son estados de la materia que emergen de manera sola, simplemente cuando están en las condiciones correctas. Es parte de la geometría autoorganizada que tienen, en este caso, las moléculas de agua, pero que cualquier sistema que es complejo, en el cual existen interacciones entre las partes, esas interacciones se pueden estar transmitiendo cierto tipo de información que hace que se vayan autoorganizando de una manera descentralizada desde abajo hacia arriba y que generen distintas estructuras. Y cuando hablamos de una sociedad, pues esas estructuras pueden ser una sociedad, digamos, que crece, que está cohesionada, que se mueve de una manera ágil, que responde y evoluciona, o una sociedad que se polariza, que entra en conflicto, que tiene mucha mayor probabilidad
a pues que las cosas no funcionen o que se paralicen, etcétera. Y a pesar de que lo vemos como un problema social y tenemos millones de teorías y que esto pasó y este político y esta persona y esto y lo otro, realmente estas cosas están emergiendo, es a partir de la forma en que la gente está interactuando consigo mismo. Y vamos a ver varios ejemplos. Entonces, los fractales y la geometría en general multiescala son estructuras, muchas veces autosimilares, muchas veces simplemente que presentan variedad y presentan estructura, no se homogenizan, digamos, simplemente en función de que tú te vas hacia afuera o hacia adentro. Y cuando hablamos de fractales y hablamos de este tipo de estructura multiescala, en muchas oportunidades son estructuras que emergen de manera natural para optimizar la manera en que se está fluyendo, digamos, la información y el flujo. Un ejemplo claramente es lo que llaman en inglés branching process, procesos de ramificación. De nuevo, empiezas con una regla simple en el cual tienes una línea que se divide en dos y después cada una de esas líneas pues se divide en lo mismo y después cada una de esas líneas se divide en lo mismo y se divide en lo mismo y se divide en lo mismo y como resultado pues tienes ¿cómo se llama? Algo que parece un árbol, algo que parece el interior de un pulmón, y bueno, muchísimas plantas que como el helecho, pues, ¿sabes? Te muestran claramente que tienes la misma estructura repitiéndose una y otra vez y otra vez y otra vez. Y es la manera en que la naturaleza realmente puede ir de una escala a otra escala, de una dimensión a otra dimensión. Si tú piensas el fractal, y en esto lo vamos a entender mucho más, este es el triángulo de Sierpinski. Nosotros tenemos un triángulo, luego son tres triangulitos, luego cada uno de esos triangulitos se convierten en tres triangulitos, y así seguimos hasta que tengamos infinito. Esta figura de aquí, la final, la que tiene infinita resolución, infinitos huequitos y huequitos y huequitos, no llega a ser una figura en dos dimensiones, porque tiene tantos espacios vacíos que realmente pareciera más bien que es como una línea que está, eh, digamos, es como un contorno que está de manera infinita tratando de rellenar el espacio. Con lo cual, cuando se habla de fractales, tenemos muchas veces una dimensión que está entre la línea y el plano, o entre el punto y la línea. Y es justamente la manera en que, por ejemplo, cuando vemos un árbol, la naturaleza está tratando de llenar un volumen con que es un tres dimensiones con unas hojas que son de dos dimensiones. Entonces, la mejor manera de llenarlo es llegar al punto en el cual, ¿sabes? Estás partiendo de dos dimensiones, pero estás llenando el volumen. Y digamos que ese punto óptimo en el cual, a partir de una dimensión menor, buscas una dimensión mayor, maximizando la superficie de contacto en ese caso, pues lo que emerge naturalmente es un fractal. Eso se sabe a nivel natural y hay gente que incluso lo aplica a nivel de ingeniería. Estos son antenas que tratan de minimizar el uso del cable, pero tratan de maximizar la superficie que recorre ese cable. Y en ese caso, pues la solución es, otra vez, un fractal. Entonces, esto es importante entenderlo porque eh, cuando nosotros entendemos que existen en los grupos sociales distintas escalas y distintas redes, hay que entender que esas redes emergen para optimizar también el flujo de la información eh, y que se está, digamos, transmitiendo en el sistema. Existe otro tipo de modelos en sistemas complejos que se llaman celular autómata, autómatas celulares, en las cuales no necesariamente tienes un fractal, pero que de igual manera te demuestran cómo a partir de reglas muy sencillas, como en este caso si tengo tres celdas negras, la del medio en la siguiente generación va a ser blanca, si tengo dos negras y una blanca, la siguiente va a ser blanca, etcétera. Lo que yo hago aquí entonces es iterativamente, tengo aquí una generación en el cual nada más tengo una celda negra, en la siguiente está todo blanco según estas reglas de interacción, pero blanco, negro, blanco me genera una negra aquí, blanco, blanco, negro me genera una negra aquí, negro, blanco, blanco me genera una negra aquí, y vuelvo iterativamente e iterativamente e iterativamente generando
los distintos patrones y lo que se hace es que se despliega un patrón que está contenido en esa regla de interacción. No es explícito el patrón en la regla de interacción. La regla de interacción es muy sencilla, pero que de cierta forma, digamos, es información que no está explícitamente codificada en la forma en que se están interactuando, pero únicamente se puede demostrar a medida que se despliega en el tiempo. Y aquí existen, bueno, son muchas reglas que existen en estos modelos y cada regla tiene distintas patrones emergentes. Algunos de ellos parecen los fractales que estuvimos viendo antes, algunos de ellos son más erráticos, menos erráticos, pero esto es importantísimo entenderlo porque muchas veces se quiere generar estructuras sociales, eh, como pueden ser todos estos patrones que estás viendo, y la gente no entiende que esas estructuras no hay que literalmente imitarlas, sino lo que hay que hacer es buscar cuál es la forma en que las personas están interactuando que lleva y da a lugar a ese tipo de patrones que queremos ver. Y de aquí estamos hablando de nuevo, patrones emergentes, patrones que no son explícitamente dibujados, sino que se generan a partir de la interacción entre los datos, perdón, entre las partes. Y un ejemplo de esos es el ADN. El ADN es una serie de códigos y la gente, bueno, fíjate, la ciencia ha sido capaz de abrirlo y entender todo el código. Sin embargo, no entienden todavía, o sea, a partir de leer el código, ahí no dice simplemente cómo se genera un ser vivo, porque la mayor parte de la información del ADN no está literalmente escrita en el código, sino está en la ejecución del código. Otro ejemplo es el de activación local e inhibición de largo long range, de largo rango. Y con este, pues podemos empezar a tener lo que inicialmente es un simplemente grupo desorganizado de unos y ceros. Con el tiempo se pueden ir organizando y generar patrones que recuerdan a la piel de los animales. Y de fondo las células están aplicando este tipo de reglas dentro con una cierta comunicación entre ellas para generar los distintos tipos de pieles que vemos en los animales. Y otra vez estamos aquí que, como que breaking the code, estamos aquí como que, ¿sabes? Rompiendo el código y entendiendo qué es lo que está pasando detrás de la naturaleza cuando vemos ese tipo de patrones y bueno, y entender y de manera que nos podamos también inspirar para poder generar nosotros nuestros propios modelos. En este caso, se demuestra cómo distintas configuraciones de este mismo modelo, pues te puede generar todo este tipo de patrones y todo este tipo de riqueza y todo este tipo de complejidad que simplemente está, digamos, dentro de la estructura de la misma materia. Con lo cual, cuando vemos estructuras en el espacio, cuando vemos estructuras en la naturaleza y vemos, wow, qué bello es todo esto, bueno, es que todo eso es simplemente la misma forma en que la materia se organiza. Y esto nos habla incluso del origen de la vida. O sea, la vida es y puede ser simplemente un estado autoorganizado de la materia que con la evolución, con el propósito y digamos que la retroalimentación con el ambiente, pues ha ido creando todos los patrones que vemos y esto nos habla mucho también de cómo nosotros debemos interactuar con un grupo social cuando el grupo social es un grupo vivo, tiene características autoorganizadas y se pueden, digamos, de gran manera controlar o de gran manera influenciar, no directamente, pero sí a partir, pues, del ambiente en el cual ese grupo social se está desarrollando. Para ir un poco en todos estos ejemplos, porque tengo varios que son bastante bonitos, aquí tenemos otro juego que se llama Game of Life, en el cual, de nuevo, si una celda está rodeada de esta, ¿sabes? De blanco, blanco, blanco con un negro abajo, se queda igual. Si tienes, bueno, distintos colores te generan distintas, digamos, reacciones o te generan distintos patrones de salida. Y aquí les voy a mostrar un vídeo de cómo de nuevo algo que puede ser muy sencillo, como unas reglas de decir, bueno, si estás rodeado de tantos colores, el resultado va a ser cuál, pues puede generar todo tipo de complejidad y cosas que incluso parecen que están pues realmente vivas y llenando el espacio
muchísima complejidad. Esto son como parecen videojuegos y voy a adelantar un poco para poderlo ver. Esto está completamente autogobernado. Estos son simplemente unas reglas de interacción que puestas en las condiciones específicas empiezan a generar este tipo de comportamiento. Con lo cual, digamos que de cierta forma rompe con el paradigma de que las cosas tienen que estar, digamos, de una manera centralizada, diseñadas de arriba hacia abajo, y que realmente la organización que vemos en la biología y en la sociedad, pues es simplemente una autoorganización emergente y unos patrones emergentes en función de las reglas de interacción que existen entre las personas. Y este video tiene, yo les recomiendo que lo busquen en YouTube, el Game of Life, y vean la cantidad digamos, de como magia que han hecho realmente con este modelo, porque la riqueza de comportamientos que emergen simplemente pues le quita el aliento a cualquiera. Y para adelantar un poco, y pueden ver pues que emergen como estas máquinas y que se están comunicando y se van pasando comida y pues, ¿saben? Aquí empezamos a pensar realmente qué es el humano, qué es la creatividad y qué es todo lo que nosotros hemos estado experimentando hasta ahora dentro de esta experiencia, porque por más que pensamos que somos agentes autónomos, pues eh, realmente no nos escapamos de la realidad del mundo de la autoorganización. Y estos son sistemas complejos. Son sistemas complejos porque son patrones que emergen en distintas escalas, simplemente a partir de unas pequeñas reglas de interacción local. Voy a pasar. Entonces, ¿qué es la complejidad social? O digamos, ¿qué es la complejidad de los individuos? Cuando hablamos de complejidad, nos referimos entonces a la variedad. ¿Cuánto es la variedad que yo me estoy encontrando al momento de observar esa parte o de observar ese segmento de la población? Así como en el fractal, la complejidad es la rugosidad que yo hago zoom y hago zoom y hago zoom y continúo viendo rugosidad, continúo viendo estructura, continúo viendo comportamiento. Pues uno puede hacer el paralelo y de una manera un poco abstracta y pensar simplemente qué es la variedad de comportamientos que encontramos en los distintos individuos. Un gusano es un animal, o sea, eso es un ADN. Allá adentro hay una variedad de comportamientos, digamos, a nivel celular, que es de altísima complejidad, porque tienes, ¿sabes? La estructura completa, tienes las células se están diferenciando, generan el caparazón, dentro de las células pues tienes todo aquel montón de orgánulos y de partes, etcétera, y todo eso es complejidad en muchísimas escalas. Ahora, cuando yo me voy a la escala más grande, ¿verdad? Y comparo el insecto del gusano con un insecto como la hormiga, ¿cuál de ellos, de estos dos, digamos, animales tiene más complejidad? Y claramente, pues, la hormiga presenta mucho más tipos de comportamientos que los gusanos, sobre todo, y esta es la parte importante de entender, cuando nos vamos a una escala mayor. Si yo veo un grupo de gusanos, cómo se comportan en conjunto, pues se comportan como si yo pico ese grupo de gusanos a la mitad o yo lo duplico, eso se va a ver completamente igual. Eso no tiene estructura, eso simplemente es un pocotón de masa inerte que está una pegada contra la otra. Mientras que en lo que tú empiezas a juntar a las hormigas, pues pueden generar cooperación, generan distintos roles, generan estructura en donde viven, en los cuales existen hasta, ¿cómo se llama? Como gestión de desechos, generación de comida, se empiezan a especializar en quién cuida los huevos, quién cuida tales regiones, están los soldados, etcétera. Pueden hacer puentes, como en este caso, que son bastante estables para poder mover, digamos, toda esa biomasa de un lugar para otro. Y eso es complejidad en mayor escala. Cuando hablamos de complejidad social, realmente es cuántos tipos de comportamientos pueden emerger a partir que nosotros nos vamos a una escala mayor. Y una escala mayor simplemente es hacer zoom out y ver al grupo, ver a la sociedad completa y ver qué tipo de comportamientos pues están emergiendo de ahí. Entonces tenemos patrones que emergen de manera iterativa a partir de que la gente, pues los distintos
elementos pues están reaccionando uno y otra vez y otra vez y otra vez con su entorno, pero en el cual también las interacciones y las relaciones, esas reglas de comportamiento que existen los unos con los otros, crean los patrones y son importantes porque crean los patrones a la larga escala. Si no existen interacciones, si la gente simplemente va caminando por la calle, se chocan los unos con los otros, pues eso no tiene estructura, pero si existen relaciones y existen asociaciones, se aprenden los unos de los otros, se influencian, etcétera, pues se van generando esos comportamientos colectivos que generan funcionalidades y esas funcionalidades pues van generando todo lo que es la estructura del sistema en esas mayores escalas. Lo vimos con reglas muy simples a nivel matemático, pero esto ocurre a nivel social, digamos que con un sabor distinto porque ahora existe el propósito del grupo y existe la forma en la que todo ello se está juntando para generar ese propósito común. Sin embargo, y esto es lo bonito, una vez que tú entiendes cuál es digamos, la interacción básica que está ocurriendo en el hecho de las hormigas, por ejemplo. Ellas se van moviendo, van encontrando comida y en lo que encuentran comida van dejando una señal diciendo la comida está por acá. Entonces todas, a medida que van explorando el espacio, sienten la señal y se van juntando y van consumiendo la comida, la van trayendo a la colmena. Ahora están explorando de nuevo de manera desorganizada, en lo que una manda la señal de que la comida está por acá, se empiezan a comunicar entre ellas o digamos de manera descentralizada, saben que es por ahí y se vuelven a organizar, vuelven a crear ese túnel y vuelven a optimizar, digamos, la manera en la cual se están explorando el sistema, explorando el espacio y trayendo los recursos. No necesitan de un ente centralizado que les esté diciendo esto porque la regla de interacción de explorar, si encuentro, dejo señal, si encuentro señal, voy por ese camino y son 3 o 4 reglas de interacción muy sencillos que le permite al sistema como un todo decir, vale, yo como sistema voy, busco recursos, lo traigo para acá. Y eso sale de una manera descentralizada. Esa es la base de la robótica hoy en día, de los swarm robots, y son robotcitos que están coleccionando información, se están transmitiendo entre ellos información y a partir de ahí, digamos, hacer tareas bueno, muchas veces la solución el ingeniero no tiene ni que diseñarla porque ellos mismos la pueden generar, es una inteligencia colectiva, una inteligencia distribuida. En este caso estamos hablando de lo que llaman los enjambres, ¿no? De pájaros, los grupos de pájaros que vimos el primer día, unos videos, pues aquí es lo mismo, simplemente son unas flechitas, se parece muchísimo a la realidad, ahí tienes el predador tratando de cazarlo, y simplemente con buscar la manera o programar dentro del código la manera en que controlen la velocidad y la distancia para que maximicen la probabilidad de sobrevivencia, pues va a emerger lo que se ve en la naturaleza, porque lo que se ve en la naturaleza simplemente es el resultado de esa misma interacción. De repente en la primera generación, ¿cómo se llama? El predador se los come a todos, pero si el sistema es inteligente, como existe una rama de inteligencia artificial llamada Reinforcement Learning, poco a poco el sistema pues, puede aprender de sí mismo hasta que llega al punto en el que se parece a la naturaleza, porque bueno, la naturaleza es la que nos está mostrando el resultado final de cómo deben ser las cosas. Otro fenómeno que también es emergente y que ataca, bueno, y que atañe todas las ciudades a nivel mundial es la segregación. Y la segregación, por ejemplo, en Estados Unidos es un tema, pues, que, ¿sabes? Es un tema muy importante, la segregación por raza. En este caso, tenemos la ciudad de Nueva York y la ciudad de Chicago. Los distintos puntos son censos que se hicieron y se ve la etnicidad dominante de cada una de las casas. Y puedes ver, pues, que las distintas razas están completamente segregadas las unas de las otras y que de una calle para otra simplemente te cambia por completo la composición étnica de cada uno de esos bloques. Y cuando uno ve esto y piensa en esas sociedades, piensas, bueno, es una sociedad altamente racista porque tiene, digamos, esa composición. Sin embargo, existe un modelo, el modelo de Schelling, que dice, mira, tú puedes empezar con un sistema que está completamente desorganizado, como lo teníamos acá, un sistema completamente desorganizado, y basta con que la gente tenga un mínimo de preferencia
de mudarse a un área donde exista gente, donde viva gente más parecida a ellos. Un mínimo de preferencia. A lo largo del tiempo, porque el sistema es iterativo, el sistema se va a terminar ordenando a sí mismo. Entonces, el orden que tú estás viendo realmente, a pesar de que existieron en su momento políticas del rollo apartheid y existen muchísimos casos históricos y luego además la parte económica, pues obviamente tiene, ¿sabes? El valor de la tierra hace que ciertas personas de menos poder adquisitivo simplemente no puedan comprar propiedades en ciertos barrios porque resultan demasiado costosos. De igual manera, todo eso son detallitos. Basta con que las personas quieran moverse hacia un lugar donde se sientan más cómodos, alrededor de gente que tenga, digamos, un poco o por lo menos en un mayor grado, mayor similitud que ellos, para que el sistema a lo largo del tiempo pues se autoorganice y se vean esos barrios segregados. Aquí hay varios ejemplos de esa preferencia yendo desde valores a 0,20 y pico hasta 0,75. Y puedes ver que a partir de 0,3, que ni siquiera es un valor muy alto, o sea, si piensas que esto va de 0 a 1, 0,3 es un 30% de preferencia. Ya el sistema se segrega. Con un 0,5, que básicamente es mitad y mitad, ¿sabes? Ya el sistema está altamente segregado. Entonces, y a partir de cierto punto ya esto se ve completamente igual. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? Porque cuando nosotros nos dan los datos, ¿verdad? Como los que mostramos al principio de las ciudades en Estados Unidos, tú dices, wow, esta ciudad o esta gente es altamente racista. Sin embargo, no vemos que detrás de los datos hay un sistema dinámico y que entender ese sistema dinámico es fundamental para sacar las conclusiones correctas de los datos que estamos viendo. Porque algo que puede ser a la vista altamente segregado a nivel individual no es necesariamente así de radical. A nivel individual, la preferencia puede ser muy pequeña. Sin embargo, a nivel de sistema, esa diferencia se puede amplificar. Y eso es básicamente un mensaje muy importante para cualquier persona que esté analizando datos, porque los datos no son nada más que una foto de un sistema dinámico. Y entender ese sistema dinámico es fundamental si queremos realmente entender el sistema y queremos actuar sobre ello, porque si no vamos siempre a sacar conclusiones que son muy lineales o que son muy, digamos, que no tienen la información completa de lo que estamos observando. Para terminar, aquí tengo otro ejemplo, espero que tenga sonido, de autoorganización. Esto es la sincronización espontánea de, en este caso son unos metrónomos, y algo que inicialmente está completamente desorganizado, vamos a bajarle un poquito. Esta plataforma que ustedes están viendo aquí, ella está un poquito suelta, y a partir de eso, o ese medio está transmitiendo información a nivel de, mira, este me estás hablando para la derecha, este me estás hablando para la izquierda, y no pasa mucho tiempo. Ellos ya se están empezando a influenciar los unos a los otros, ellos se están transmitiendo información, diciendo hacia dónde ellos están yendo cada uno de ellos. Y se pueden dar cuenta que la plataforma empieza a generar, tiene ese movimiento colectivo hacia la izquierda y la derecha, y de nuevo, algo que estaba completamente desorganizado al inicio, algo además que no es biológico. No tarda mucho tiempo en estar casi que enteramente sincronizado. Y ya por ahí ya está llegando la sincronización. Esto es sincronización espontánea. Esto es algo que emerge simplemente por la regla de interacción de avisarse si están un poco más lejos, un poco más cerca. Y siempre me gusta apuntar a este, ¿no? Porque él está sincronizado, pero completamente contrario a lo que hace el grupo.
Y de nuevo, esto es sistemas complejos. Ahora tú tienes un sistema que está yendo todo a la derecha, todo a la izquierda, todo a la derecha, todo a la izquierda, y te demuestra cómo emergen los patrones en la gran escala, simplemente a partir de esas interacciones, de influenciarse los unos a los otros, de crear interdependencias entre los unos y los otros, que en este caso es transmitida a partir de esa plataforma. Sin embargo, en el mundo natural, y con esto ya termino, podemos ver sincronizaciones de este tipo. Estos son enjambres de abejas en los cuales mover las alas todas al mismo tiempo, generando este tipo de cascada, pues mantiene a la colmena mucho más fría que si lo hacen de manera desorganizada. Entonces, digamos que otra vez es una sincronización espontánea, pero que se genera para cumplir el propósito de ahorrar energía, de enfriar la colmena de una manera eficiente. Con lo cual, va más o menos con el mismo sabor que el fractal, son estructuras en distintas escalas, comportamientos en distintas escalas, que permiten cumplir con un propósito de una manera más eficiente. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? Porque sea patrones en el desierto, sea la piel de un animal o sea simplemente un patrón matemático, si nosotros realmente rompemos el código que está detrás, podemos entender de universalidades y podemos entonces inspirarnos en cómo se comportan ciertos elementos de la naturaleza o del mundo natural para después adaptarlos al mundo social, podemos entenderlos a mayor profundidad generando este tipo de modelos, podemos ver todas las posibilidades que emergen de estas mismas reglas y podemos generar pues mucha más inteligencia y mucha más información a la hora pues de generar nuestras estrategias y de lidiar con el mundo social y natural. Y con esto, mis amigos, terminó la lectura del día de hoy de patrones y escalas. Con lo cual, si alguien tiene algún comentario, alguna duda o le gustaría comentar algo, pues ahora es el momento. Samir. Hola, profe, ahora sí me presento mejor. Al principio justo me entró una llamada, entonces pues como que hablé a toda la carrera y pues creo que se notó. Bueno, profe, yo soy psicólogo, me acabo de graduar más o menos un año del pregrado y pues llegué al tema de las redes complejas porque pues me interesan las ciencias cognitivas, como toda esta cuestión que es conciencia. Incluso las ciencias cognitivas tienen temas en común y se pueden ver como una red, incluso como gráficamente. Y pues con unos compañeros de biología, neurociencias y física, pues como que ellos tenían más bagaje en eso y pues terminé como muy atrapado en eso, porque también como creo que las redes complejas es como un tema muy coctelero, no solo en las ciencias cognitivas, sino como entre ingenieros, físicos, en diferentes temas. Y pues me interesó el curso, de hecho, pues me supe este curso fue por ellos y pues me metí también porque pues no tengo bagaje en matemático, de hecho, pues uno ve, pues al menos en la universidad uno solo ve estadística descriptiva y pues tengo entendido pues que acá se usa un nivel de matemáticas más elevado, entonces también es como para aprender eso. Y lo otro es porque siento como que las formas clásicas que enseñan como las universidades no son buenas, pero no son suficientes para entender sistemas sociales. Entonces, por decir, el profesor, la clase pasada en el video, el profe muestra, o sea, no me acuerdo si es Venezuela, que son los punticos azules y los puntos rojos, y hace es el ejemplo de que son dos países separados. Entonces, pues con los compañeros nos preguntamos como en ese tipo de problemas, digamos que como sociales, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede como tanta separación y pues no hay diálogo? Entonces, como que cada uno proponía pues formas de analizar esa información. Entonces, por decir en cognición social, pues prácticamente las personas hacen estereotipos y ponen categorías que tienen valencia. O sea, uno como que le pone características y le da un valor, que son buenas o malas. A partir de eso, pues como que la gente va organizándose sobre eso. Ujú.
Es como que lo podíamos, yo lo podía ver como en ciertos, bueno, como solo se puede medir con cognición implícita, pero me gustaría ver cómo funciona en el sistema. Entonces, por eso también estoy en el curso. Ah, bueno, y ahora mi pregunta, sí, profe, que lo había mencionado pues al principio, era como si había libros como introductorios o, sí, como la cuestión técnico-matemática para analizar las redes. Porque también como que yo tengo como un problema de análisis en estas cuestiones como que son cultura o como categorías sociales, digamos, para analizar las redes. Digamos que en los otros cursos que he estado, por decir, sé que las relaciones, que son los enlaces, pueden tener una dirección, pero también se pueden evaluar como la densidad que tienen, entonces dibujan la red y los enlaces son más gruesos o más delgados que otros. Entonces como que siempre está en las imágenes, pero no logro como, o sea, me gustaría como crear una propia red y saber como qué matemáticas tendría como introducirme pues para lograr lo que yo quiero hacer. Sí. Bueno, te respondo las dos partes. La primera parte son esas redes polarizadas. Las redes polarizadas emergen a partir de estas interacciones que estamos hablando el día de hoy. Son pequeñas interacciones que existen entre las partes, entre los individuos, y esas interacciones pueden ser simplemente, mira, sinceramente a mí me fastidia hablar con aquel grupo, porque cuando hablo con ellos me pongo de mal humor. Nada más con esa pequeña regla de interacción ya te polariza el sistema, porque ya genera esa pequeña preferencia de interactuar con cierto grupo y con otro no. Y basta simplemente con no querer actuar con cierto grupo, ni siquiera buscar activamente a las personas que piensen como tú, sino simplemente alejarte un poquito de las personas que piensen diferente, simplemente porque te da pereza o porque te causan cierta reacción, para que el sistema solo se autoorganice y te genere pues ese tipo de módulos o de comunidades pues cada vez más cerradas entre sí. Luego existe un modelo que se llama el modelo de Axelrod, en el cual dice nosotros como individuos, en función de que estamos expuestos los unos a los otros, en función de que nos podemos ver, podemos también aprender los unos de los otros. Entonces, claro, yo tengo pues una serie, él caracteriza a la gente con un vector, digamos, en los cuales pues puedes tener unos o ceros o distintas intensidades. Y vamos a suponer que el primero es, me gusta tomar el café con leche o sin leche, me gusta ponerle azúcar o no azúcar, me gusta que sea en la mañana o en la tarde. Y digamos que distintas propiedades que, bueno, es lo que me define a mí y es lo que te define a ti y es lo que define a cualquier persona. Y una población en la cual ese ADN cultural es completamente distinto, basta con que se vean y que decidan copiar un poquito de, digamos, de lo que yo observo, como decir, ah, mira, a mí me gusta como tú tomas el café, entonces yo copio ese, ponerle, ¿cómo se llama? La leche de almendras y no la leche de la vaca, etcétera. Esa dinámica de copiarse los unos a los otros en el tiempo te polariza el sistema y hace que los grupos que están en mayor comunicación pues se terminen pareciendo mucho más entre sí que los grupos con los cuales no hay comunicación. Entonces, detrás de la polarización realmente es lo mismo que decía con la segregación, existen varias dinámicas que están ahí en juego que hacen que, aunque la persona no sea extremadamente radical, aunque la persona no sea extremadamente polarizada, el conjunto sí lo sea, simplemente por la manera en que las interacciones y las relaciones sociales se están dando y se están desplegando a lo largo del tiempo. Y, y esto a mí me parece que es muy importante entenderlo realmente, porque cuando nosotros hablamos de que un país está polarizado, inmediatamente asumimos que la población está igual de radicalizada, porque trasladamos la propiedad global al nivel macro de una sola vez, cuando eso existe una separación entre el macro y el micro, existe una separación y una separación que no es lineal. Yo no encuentro la polarización dentro de cada individuo, sino que es el conjunto y la forma en la que el conjunto se está organizando que genera, digamos, esa polarización. A nivel de recursos para redes complejas, bueno, fíjate, en algún momento podríamos hacer algunas clases más técnicas
en las cuales agarremos un Google Colab o alguna cuestión de estas y hagamos análisis de datos y hagamos en vivo alguna de estas historias. Sin embargo, mientras tanto, yo te recomiendo que revises para el análisis de redes, están los recursos del profesor Barabasi, que realmente pues tienen ahí todas las propiedades y cómo irlas calculando. Y luego, sí, verdad, meterte en internet y ver, existen muchas librerías en Python, existe una que se llama Network X, por ejemplo, que es muy útil porque trae todas esas propiedades ya en funciones y simplemente pues hay que construir el grafo y pasárselo. Y luego existen librerías gráficas como Gephi que te permiten visualizar la red y también obtener un estimado de de las distintas propiedades de la red. Cuando uno analiza una red, en mi caso, lo que yo hago, por ejemplo, es calcular todas las propiedades que me parece que están relevantes al sistema y a partir de ahí, pues veo cuál es la que me está dando la información que necesito. Depende mucho de la aplicación, en realidad es un trabajo bastante artesanal, no hay como que una sola manera de hacerlo, es un trabajo científico y al final pues tienes el material que sería la red y distintas formas de interactuar con ella y calcular. Las distintas propiedades y ver cuáles de ellas son las que te están dando respuesta a tu problema, por ejemplo. Eh, por aquí, Black Iced Coffee, ¿te gustaría comentar lo que estás escribiendo por acá? Black Ah, Iced, sí, sí, porfa, que creí, coméntalo, please. sí, que su planteamiento me recordó mucho a dos teorías sociológicas principales. La primera, la teoría de sistemas, justamente de Nicolas Luhmann, de la Universidad de Bielefeld en Alemania, que retoma el concepto de autopoiesis y me recordó mucho a eh, lo que mencionó sobre la autoorganización y también al planteamiento de Norbert Elias, que básicamente atacó en su momento la teoría de Parsons, Talcott Parsons, que también hizo teoría de sistemas sociales, pero en Estados Unidos. Ujú. Y Norbert Elias mencionaba que en realidad los sistemas sociales eran dinámicos y no tan estáticos como Parsons lo puso en su libro de El sistema social. Entonces, pues todo lo que mencionó me recordó a ambas escuelas de pensamiento y creo que es muy valiosa. Muchas gracias. ¿Y podrías contarnos un poco más de estas escuelas de pensamiento y cómo hablan, qué hablan de la estadística? Sí, claro. De hecho, Talcott Parsons, al traer como toda la escuela norteamericana de las estadísticas y bueno, al alejarse también de la escuela de Chicago, que al menos en Estados Unidos fue la que más explotó esta parte de la estadística y de su uso sobre los grupos sociales, ya tiempo después, después de su fallecimiento de Parsons. Norbert Elias mencionaba que había muchos errores en su visión sobre los sistemas sociales, que estos en realidad eran dinámicos y que las estadísticas pues no son como esta parte real, ¿no? De hecho que son como un velo que nos muestra una imagen de cómo son las cosas, pero no son las cosas en realidad. Y por eso las ciencias sociales, especialmente la sociología, han intentado decir, sí es importante la estadística y es muy útil para como técnica y método hasta cierto punto, pero no es la imagen en sí misma y mucho menos es el fenómeno. En primer lugar, porque pues la realidad social es inconmensurable, ¿no? O sea, no la puedes como cortar o delimitar. Lo que tienes que delimitar es pues tu objeto de estudio, pero no la realidad en sí misma. Y la estadística a veces, creo que a todos nos ha pasado cuando trabajamos con números, como que caemos en decir, ya el resultado que me dio, pues es lo que es, ¿no? Y en realidad, sí, pero
ya con la teoría te puedes ayudar a interpretar la causa, porque pues la estadística no te dice la causa, solo te ayuda a cuantificar el resultado, ¿no? Y ya la parte final, pero las causas no. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Sí, es Melanie. Melanie. Estudio maestría en ciencias Social Data Science Mm. y estudié sociología. Muchas gracias, Melanie. Muchísimo, muy adecuada, muy oportuna esta intervención, ¿sabes? Porque, y te voy a decir por qué. Porque el promedio, vamos a hablar de la medida más básica de la estadística que todos utilizamos, el promedio. El promedio asume la distribución gaussiana, ¿no? El promedio, digamos, cuando asumimos que existe una distribución gaussiana que podemos representar con un promedio y con una desviación estándar que está definido y que va a representar a la población, eh, eso asume que existe independencia entre las partes, asume que las partes no están en comunicación entre sí, que las partes no se están influenciando entre sí, que simplemente están homogéneamente distribuidas alrededor de ese valor medio. Y dependiendo qué estás midiendo, por ejemplo, si vemos la estatura de las personas, pues sí, un promedio te puede representar, digamos, a la población. No existe alguien que sea del tamaño de un edificio, ¿verdad? Las personas pues tienen una estructura, una estatura, una fisionomía que está alrededor más o menos pues de un promedio. Pero cuando hablamos de tendencias, cuando hablamos de otros fenómenos, digamos, del mundo social, como puede ser, bueno, las distribuciones de grados en una red, eh, bueno, dependiendo de cuál fenómeno, pues existen distintas propiedades que realmente un promedio no te está representando a nadie. Si, por ejemplo, las distribuciones de grados, ¿cuántos amigos tienen las personas? Esos son distribuciones que son de leyes de potencia. Tienes disparidades, tienes una gran mayoría de personas que son poco conectadas y tienes una minoría, 3 o 4 o 5 o 10, que realmente están súper conectadas y que de ellos depende la conexión del 80, yo qué sé, de un número muy alto de la red. Entonces, con que yo piense que las personas tienen, porque el número existe, porque al final son números, yo saco el número, lo meto en el Excel y saca el promedio. El número existe, pero ese número no está representando ni a la mayoría de la población, ni está representando porque está más alto que el de la mayoría, porque se arrastra por esos pocos casos, esos pocos peces muy gordos, ni está representando a los peces gordos, porque esos peces gordos están escalas y escalas por arriba del valor promedio. Y mucho menos la distribución estándar, no te está representando dónde está la mayoría de la población. O sea, al final tienes un número, pero ese número no representa nada, ¿verdad? Y es lo que ocurre cuando se utiliza la estadística de una manera ciega, cuando se quieren analizar sistemas complejos. Luego, para hacer inferencias y pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando de fondo y las causas? Si no te está representando ni siquiera los valores, mucho menos te va a poder indicar cómo es que se está llegando a la distribución, porque ni siquiera estás viendo la distribución. Y en ese sentido, los sistemas dinámicos, los sistemas de agentes, como los que vimos con, ¿sabes?, los pájaros o los de la segregación, son mucho más indicativos porque tú estás viendo es qué tipo de distribuciones, qué tipo de comportamientos pueden emerger a partir de jugar con esas reglas de interacción que, que tienen las personas, ¿no? Entonces, es una forma muy distinta de atacar el problema. A mí me gustan mucho los agentes, los modelos de agentes, y muchas veces les hemos puesto cerebritos a los agentes con inteligencia artificial para que aprendan y tomen mejores decisiones, porque tú puedes a partir de ahí jugar con esa estructura digamos, de rewards y de recompensa y cómo tú estás haciendo los incentivos dentro del sistema y puedes observar el espacio de probabilidades. Y a partir de observar el espacio de probabilidades, luego puedes agarrar los datos
y contrastarlos contra ese espacio de posibilidades. Y decir, mira, el sistema está en este régimen o está en aquel régimen, está en el régimen polarizado, o, ¿sabes? Entonces, ¿cuáles son los distintos parámetros con los cuales yo estoy caracterizando el sistema? ¿Cómo los puedo yo realmente cambiar? ¿Qué tipo de comportamientos puedo esperar? ¿Cómo se ven los datos dentro de ese sistema? ¿Cómo se podrían ver si los cambiamos de cierta forma? Y digamos que tenemos mucha más información que simplemente la que nos daría la técnica estadística tradicional. Aparte existe a nivel de experimentación, existen unas bases, y esto me lo podrías también elaborar un poco, que eres socióloga, pero un sistema social no es el mismo cuando tú experimentas dos veces sobre el mismo. El hecho de experimentar una vez ya le da nueva información a los agentes, crea nuevas interdependencias, ya no estás lidiando con el mismo sistema social, con lo cual esas técnicas estadísticas en las cuales se trata de aislar una sola variable y ver si yo varía esto, cómo va a influenciar el output o aquello, pues realmente también, a pesar de que tienes números numéricos y que pueden tener el p-value, que es lo que a la mayoría de las personas hasta ahí dejan el análisis, que sea estadísticamente significativo, pues realmente a nivel práctico o a nivel real puede no tener ninguna consecuencia. O puede simplemente estar viendo ruido, puede simplemente estar viendo un artefacto de, digamos, de los mismos métodos estadísticos con los cuales estás lidiando. Y para terminar, los métodos estadísticos en su gran mayoría, y esto que estoy diciendo, no funcionan porque asumen que de fondo existe la distribución gaussiana, asumen que de fondo que no existen interdependencia entre las partes, y como comenté, eso no es el caso. Entonces, es mucho más interesante ver la distribución, ir a las probabilidades, entender, ¿sabes? La complejidad, tratar de describir en su complejidad el sistema, más que simplemente pues resumirlo todo a un número que no representa. Sí, así es, lo dijo muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar? Edgar, ¿tienes por aquí una pregunta? Sí, buenas tardes. Los Bueno, saludos desde México. Yo lo que quiero preguntar es que cada día me doy cuenta más, porque me dedico al problema de la comprensión lectora, que este está muy relacionado con los textos de no ficción. Recientemente voy a compartirlo en el grupo WhatsApp. Vi un metaanálisis donde hay una correlación muy grande entre matemáticas y comprensión lectora. Y mm, generalmente se asocia la comprensión lectora a los textos literarios, que yo, bueno, estudié literatura y luego, pues, por mi mente inquieta, empecé a meterme a cuestiones de inferencia causal desde la lingüística. Entonces, a partir de eso, empecé a como ver los múltiples campos y me doy cuenta que es más grave no leer ciencia que no leer literatura, pero obviamente si mis colegas de literatura les digo esto, se van a enojar demasiado. Hablo desde el punto de vista educativo de lo que hay que hacer dentro de la escuela. Entonces, yo quisiera ver si habrá un diploma en línea que nos permita mirar un mapa para tener las bases para entender la ciencia de manera así como general, como sintética. Bueno, yo no tengo respuesta exactamente, no conozco un diplomado de esos, pero de repente en el grupo de WhatsApp alguien puede ayudar. Lo que me imagino que ayuda es en que se está, ¿cómo se llama? Se está jugando con la materia blanca del cerebro, ¿no? De igual manera, en lo que tú empiezas a leer ciencia, que es una forma de leer, digamos, tan estructurada, ¿no? En la cual todo se está presentando de cierta forma, puede de repente generar una estructura en el cerebro que luego, cuando se cambia de contexto, ya que está acostumbrada a poner las cosas en cajitas, al recibir la literatura, se le es, digamos, de cierta forma más fácil al individuo organizar lo que está viendo porque ya tiene una estructura, digamos, predefinida. ¿O cómo lo ves? Sí, o sea, yo cada vez más me doy cuenta, digo, perdón, llegó a la familia, cada día me doy más cuenta de la necesidad de saber lo básico de las matemáticas. Por ejemplo, veía un video en YouTube
que es lingüística, física y matemáticas. Y todo lo que hacían era con conocimientos de matemáticas. O sea, y entonces, digamos, me pongo a pensar, insisto, ¿verdad? En las herramientas de las matemáticas como un saber básico para una educación de calidad. Entonces me pongo a pensar como en ese tema. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, yo me inscribí a FIX, a Grupo Chileno, y nos muestran un mapa así como sintético de filosofía de la ciencia. Entonces ya más o menos uno se da la idea cómo caminar, ¿verdad? Dice, bueno, aquí me falta pasar esta materia, pero bueno, me falta luego profundizar en la misma. Entonces hacía como un pues, diplomado que diga, bueno, pasé cálculo muy rápidamente, pero luego ya sé que debo profundizar en este tema. Claro. Repito, como un mapita que nos dé una idea de las herramientas básicas que necesitamos para negociar con el lenguaje de la ciencia. Y ese es el punto que quería llegar, que estaba llegando con la materia blanca del cerebro. La materia blanca es la mielina y la mielina es la que nos permite a nosotros, es la que está asociada a los circuitos neuronales y las habilidades que nosotros desarrollamos. Cuando nosotros desarrollamos habilidades, lo que hacemos es crecer esa estructura de mielina dentro del cerebro. Es muy sistemas complejos porque, de nuevo, al igual que lo que vimos hoy, son estructuras que se desarrollan en el tiempo, no se arman, ¿no? Y parte de la comprensión lectora, por ejemplo, es una habilidad y requiere pues que uno cultive, digamos, esa materia blanca alrededor de ella. Y parte de la práctica deliberada, los principios de la práctica deliberada, que es la práctica para aprender una habilidad, no nada más estás leyendo por diversión, estás leyendo pues para la comprensión lectora, tener un mapa mental, y esto sirve para los deportes, esto sirve para cualquier habilidad, tener el mapa mental ayuda a navegar el espacio de una manera mucho más efectiva, así no tienes el mapa mental. Y yo creo que de cierta forma, la matemática, que detrás de la matemática realmente lo que tiene es la categorización de la realidad, la capacidad de categorizar, de crear cajitas y crear relaciones, y esto significa esto y se relaciona con esto que está aquí. Eh, Les genera esa estructura mental al individuo que luego cuando se va a meter en una novela en la cual existen personajes, historias, relaciones y tal, pues ya se le hace mucho más fácil, digamos, organizar ese pampa mental, porque al final, a pesar de que es un género literario, de fondo, pues tienes una red de personajes, una red de eventos, sabes, una serie de entidades y relaciones tal como las redes que estamos viendo nosotros aquí. De hecho, hay unas redes interesantísimas, no sé si eh, se las traeré para un ejemplo, pero búsquenlas, las redes de las novelas, por ejemplo, y qué personaje interactúa con cuál personaje y cómo se ve eso a través de que se va desarrollando la novela. Son distintas formas de hacer visualizaciones de datos, pero de fondo existe una forma, digamos, sistemática de categorizar y de sistematizar esta realidad, a pesar de que está narrada de una manera literaria y artística, pero que de fondo, pues, que me imagino yo que esa predisposición a poder abstraer, sobre todo la capacidad de abstracción de la realidad, debe ser muy útil para cualquier tipo de aplicación que se esté generando, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo pues, simplemente concluyo diciendo que he visto que es más fácil que la gente de ciencia lea literatura que de la literatura leamos ciencia. Ya. Eh, pues por ahí puede ir, pero hacen falta las dos, hace falta la literatura hay que rescatarla también. Bueno, muchachos, si alguien tiene... Fala português, Leandro, todo mundo entende, eu traduzo para você. Boa noite, Boa noite. boa tarde aí. Eu me chamo Leandro, né? Eu sou formado em psicologia, estou fazendo meu pós-doutorado em Portugal. Eu sou brasileiro, mas estou em Portugal. E eu estudo emergência e desastre numa visão interdisciplinar. E aqui em Portugal eu
deparei com a teoria da complexidade, aí por isso que eu estou fazendo o curso, para eu tentar construir aliás, fazer um estudo e eu vou ilustrar uma situação que eu acho que fica mais fácil de eu tentar formular a pergunta. A população, seja ela qual for, uma situação de desastre, seja ele qual for, não vou entrar nesse debate, porque o desastre, estou pensando aqui de diversas formas, não numa única forma, né? Exemplo, a fome é um desastre, a pobreza, mas também qualquer uma enchente, enfim, diversos tipos de desastres, seja tecnológico ou antrópico. Mas quando uma população, um grupo é submetido a uma situação de desastre, as vítimas elas se organizam, né? Assim, e aí suscita nas pessoas sentimento de solidariedade, de ajuda mútua, compaixão, né? Então há como se fosse uma suspensão temporária de alguns entraves ou de alguns valores que existem na sociedade, sejam eles benevolentes ou sejam eles malevolentes, mas há uma suspensão e elas se organizam para superar aquela situação de calamidade. Mas tão logo as estruturas sociais vão voltando ao normal, a população, ela vai, algumas dessas pessoas, não todas, e a exceção que eu vou estudar, mas vai retornando a mesma forma de agir, os mesmos valores. Então, exemplo, dependendo do que acontece, você tem uma classe social, ajuda a outra classe, se mistura ali, sem nenhum tipo de preconceito, não. Mas tão logo a estrutura volta os preconceitos. Então, a minha pergunta, né, eu fiz esse exemplo, assim, porque eu vou estudar um que a gente chama de amor-força, uma energia que todos nós temos, que faz com que as pessoas superem momentaneamente e alguns permanentemente determinadas situações e se autotransforma e transforma aquelas pessoas. Mas a minha pergunta para aproveitar aí o teu conhecimento, quando eu estava lendo o texto, eu vi falando da auto-organização, mas anterior à auto-organização tem caos, né? Então me parece assim que os sistemas eles se auto-organizam a partir do caos, né? É uma retroalimentação. Isso não ficou muito claro para mim, assim. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu estou tentando levar essa situação de caos, né, de desorganização, de desordem, a uma situação de emergência, no momento, uma auto-organização do grupo. Estou tentando começar a pensar Ya. como a teoria da complexidade pode me ajudar num estado, né, vamos dizer, num estado social que as pessoas estão sofrendo um risco de vida e perderam muitas coisas. É isso, assim, eu não sei se ficou Entendi. compreensível. Ficou muito bem, obrigado. Obrigado, Leandro. Entonces, Leandro, él está haciendo la siguiente pregunta. Él estudia los momentos de emergencia, emergencia colectiva, como puede ser una cuestión natural o puede ser una emergencia social, y cómo en esos momentos cambia el contexto y comportamientos, digamos, de lealtad o comportamientos de cooperación y ayuda, pues emergen, salen a frote, la gente se ayuda, atiende a ese momento colectivo y luego con el paso del tiempo y que las cosas vuelven a la normalidad, pues esa división que podía existir entre distintas etnias que en un momento se ayudaron y actuaron en coherencia, pues vuelven a, digamos, a la separación, vuelven al preconcepto, a la predisposición los unos contra los otros. Y, y luego, realmente, sobre las lecturas, cuando hablan de autoorganización y que vienen del desorden. Fíjate que aquí hay varios puntos que hay que poner
puntos sobre la I, porque cuando nosotros hablamos de modelos matemáticos, entonces empezamos de, bueno, si tenemos el estado completamente desorganizado, emerge el orden. Pero es que se está tratando de demostrar cómo emerge el orden. Eso no tiene que tener literalmente un paralelo en el sistema social. No existe un momento en el que el sistema social esté completamente y homogéneamente distribuido. El sistema social ya tiene un orden. Y más bien, cuando existe el momento del shock, existe el evento, ese orden, digamos que se cambia y emerge uno nuevo. ¿Pero por qué? Porque ha cambiado el contexto, ha cambiado el propósito del sistema, ¿correcto? Entonces, cuando las personas tienen un propósito común, las personas cooperan. Y eso es lógica, o sea, si se está hundiendo el barco y todos nos estamos hundiendo, pues llega un momento en que la separación de clases se acaba porque o remamos todos al mismo tiempo o todos morimos, ¿correcto? Y esos son los momentos en los cuales se ve que cuando emerge ese propósito colectivo, pues cambian las interacciones. Lo interesante en una de esta discusión, y lo estaba comentando el otro día con un colega, es que a nivel, por ejemplo, hablando de los Estados Unidos, aquí los distintos estados están compitiendo entre ellos. Ellos no están realmente, ¿cómo se llama? Ni ayudándose. No existe, no existe el comportamiento colectivo o el interés colectivo de que como país los Estados Unidos funcione de una manera, digamos, eficiente o sana, sino que simplemente está cada uno velando por su interés. Antiguamente, y existen muchos regímenes autoritarios que se sabe, que utilizaban esos enemigos comunes como un enemigo externo para unificar a la población. Y eso se ve hasta en los primates. Los primates dentro de, ¿cómo se llama? Los distintos clanes tienen toda una estructura social del macho alfa, el que le limpia el cabello, el que se come los piojos, el que esto y que lo otro, y entre ellos pueden haber divisiones internas, pero en el momento que llega otro clan que les quiere entrar a golpes y robar a las mujeres, pues entre ellos se cohesionan y actúan de una sola manera, para luego que pase digamos, la amenaza o la emergencia, volver a la estructura en la que estaban organizados previamente. Y ahí otra vez hablamos de distintas escalas de organización, de acción colectiva y la relación que tiene la acción colectiva con el entorno. Lo que a mí me parece que está faltando en una sociedad es ese sentimiento o digamos que lo que llaman ese contenedor en el cual exista un propósito colectivo y que ese propósito colectivo de una manera natural haga que la gente trabaje en conjunto e interaccione, porque eh, no hay una manera más fácil de reducir cuestiones como el racismo que simplemente trabajando en conjunto y por un ¿cómo se llama? Por un fin común. Entonces, lamentablemente, en el mundo en el que vivimos, eso únicamente ocurre a la fuerza. Y yo creo que la pregunta que queda aquí abierta y para la reflexión es qué tipo de mecanismos podrían ocurrir o podrían existir en una sociedad para que eso no sea a la fuerza, sino que sea sistemático y con la intención de que, ¿cómo se llama? Ocurra en el beneficio de todos. Ahora, ahí sí hay que meter la parte de la retroalimentación, porque la retroalimentación es fundamental, que yo diga, mira, esta manera de actuar me beneficia. Por eso es que cuando ocurre el evento trágico, sé que si nos organizamos de una manera cooperativa, beneficia, porque simplemente tenemos que atender a la emergencia. Entonces, por ahí, dependiendo de la escala, es más difícil que se genere, digamos, ese vínculo tan directo. En una familia, pues, o en una empresa, en un grupo, en un equipo de deporte, se sabe que, mira, si no, un equipo de deporte, si nos compenetramos bien, ganamos. Entonces, nos compenetramos bien simplemente porque así ganamos. Eh, Ese ganamos está faltando en la sociedad y no lo veo para nada fácil y no lo veo trivial de cómo se puede generar. Orlani, si quiere hacer una intervención y con Orlani ya vamos cerrando.
Ok, siento que yo soy la que cierro las clases. Bienvenida, Orlani. Gracias. Con el tema que estaban discutiendo, la pregunta que yo tengo es, ¿qué posibilidad existe de que emerja esa, o sea, es lo mismo que tú estás diciendo, ¿qué posibilidad existe de que emerja ese patrón de colaboración que no sea basado en la emergencia, sino en otra cosa, que ahorita no percibo cuál es la energía, porque me parece que realmente sería como algo tan nuevo, o sea, una anomalía dentro de la manera en la que nos relacionamos? Que Lo que bueno, también esa es la pregunta que se me inspiró cuando te estaba escuchando hablar y compartiendo lo que estaba haciendo el compañero anterior, que es eso, o sea, sí es verdad, cada vez que hay una emergencia o un desastre natural, algo, ahí está esa compenetración y colaboración. Pero cuando no es así, ¿qué otra posibilidad existe? Cuando no es así, lo que prevalece es la competencia, porque piensa que la competencia y la colaboración son como dos caras de una misma moneda, y eso lo vamos a ver en mayor profundidad eh, en una lectura, que creo que no es la siguiente, sino en dos lecturas, en dos martes. Eh, al final, Al final, sabes, a través de la competencia la gente también se está transmitiendo información de qué funciona y qué no funciona. La gente está cooperando, es simplemente como otra manera de cooperar. Y simplemente, mira, a un lado el nombre competencia y cooperación y la connotación que trae cada uno de esos nombres son simplemente interacciones que existen entre, digamos, entre los humanos y además entre las especies. O sea, la competencia por los recursos es algo que ha estado driving, digamos, o gobernando de fondo la evolución de todos los seres vivos. Ujú. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de un equipo, ¿verdad? Es mucho más fácil entender que, mira, si nosotros realmente cooperamos entre nosotros, pues podemos competir con los otros de una manera más efectiva y que si se crean y luego si se crea un video y podemos ver todos al final cómo jugamos, yo veo al final mi competencia, cómo es que está realmente su estrategia, puedo aprender de ellos, entonces nos estamos también colaborando los unos con los otros, correcto. Y existen esos mecanismos para que ocurra ese feedback de información, esa retroalimentación de información, que de cierta forma lo que te ayuda es a ganar más información de cómo es todo ese landscape, todo ese, digamos, terreno de información digamos, y distintas formas de actuar. Ahora, ¿qué pasa? A escala más baja, en un sistema social, eso se ve claramente que es fácil. ¿Por qué? Porque el objetivo común es claro, tenemos que ganar el deporte, tenemos que ganar la guerra. Eh, ¿Me entiendes? Ahora, cuando tú te vas a una escala grande, realmente ahí vivir en el planeta, o sea, es que llega un punto en el cual ya esa interdependencia se hace tan etérea que al final lo que prevalece realmente es el instinto de sobrevivencia. Entonces, yo personalmente creo que, bueno, y invito a la gente a que realmente piense en esto, porque es algo que lo he estado discutiendo bastante y no veo un ejemplo en la historia. No hay, No lo existe. correcto. No lo existe. Y Pero la única forma en que se ha visto esto es cuando se inventan el enemigo, los comunistas, los chinos, no sé qué tal. ¿Me entiendes? Que vienen y nos van a creo atacar. colaboración de un enemigo externo como para crear esa colaboración. Pero ¿qué tal si no fuese colaboración y no fuese competencia, si no fuese contribución? Pero ¿hacia qué? ¿Y cuál es el propósito común? ¿Y cómo hacemos que ese propósito común tenga la importancia que tiene? Que la gente entienda la importancia del propósito común. ¿Me entiendes? Y es Pero lo ¿y qué que tal si yo digo, sobre no sé cómo se dice sustainability pero el problema evidente en todas las naciones, en el mundo en general, es el tema de que ya estamos acabando tantos los recursos naturales que hemos intervenido en la relación entre el mundo natural y nosotros, que también somos orgánicos, pero de alguna manera hemos decidido que nosotros somos otra cosa y que tenemos el derecho de explotar los recursos naturales a nuestro parecer. Ahora, si el tema común de contribución sería en base a eso, a crear un mundo que se pueda crear,
como un ejemplo que vi para entender mejor los sistemas complejos fue el tema del regenerative farming, que es como las granjas que son regenerativas y se basan en la contribución de cada organismo dentro de ese farm. Y en ese organismo pequeño o como un microorganismo pequeño, ambiente pequeño que está ahí, se puede ver claramente cómo cada especie contribuye a el balance y el thriving de cada especie. Mientras que unos crecen más aquí, el otro se come de allá y el otro crece de acá y el otro hace que el mango crezca, pero el otro se come el otro para que para que haya un balance en la población. Bueno, me fui ya por una tangente, pero vuelvo para acá. Ese es como lo que yo me imagino cuando digo, bueno, sí, puedes verlo en la naturaleza como un tema de competencia, pero realmente es una contribución que hay en la totalidad de la existencia de cada uno de esos organismos. Ahora, si nos introducimos nosotros dentro de ese ambiente y no nos vemos como algo superiores, sino como también que somos una contribución para el planeta, entonces, ¿de qué manera funcionaríamos, pensáramos, nos relacionáramos si esa fuese la realidad que estuviéramos escogiendo? Y más sencillo, yo voy a refrasear lo que dijiste, más sencillo. Si entendemos que nosotros estamos hechos de lo mismo y entendemos que nosotros nos vamos a comportar de la misma manera, lo que tenemos entonces que diseñar son los mecanismos de forma tal de que entendamos los efectos que tienen los distintos comportamientos con respecto a ese propósito común. Ahora, ese Ujú. propósito común tiene que ser tangible. Y cuando hablamos de una población muy grande, eso se empieza a perder, ¿me entiendes? Entonces, realmente es complicado. Yo no lo veo para nada fácil, pero al final, ¿cuáles son a nivel de compañías? Es comprar y no comprar el producto. A nivel de político, es votar y no votar. ¿Me entiendes? Al final, si la gente metiera más información realmente en las decisiones que toma eh, y ve realmente el efecto o cuánto está contribuyendo cada una de estas entidades, sean compañías o sean políticos, para el fin común, entendiendo cuál es el fin común y cuáles son las variables que realmente importan para el fin común, pues se podría empezar a generar esa retroalimentación, porque con esa retroalimentación el sistema se organizaría solo, sin necesidad de forzar ningún tipo de estructura o de comportamiento. Y eso es lo que quiero decir, entender que nosotros estamos hechos de lo mismo. Nosotros lo que necesitamos es un propósito común y una manera de que se retroalimente el comportamiento de las personas para que solo el sistema se organice en ese sentido. Ujú. Pero no es para nada sencillo, sobre todo cuando hablamos a nivel grande. A nivel pequeño es más fácil para una empresa que genere dinero y que genere más ganancia para todos y que los empleados estén recibiendo más dinero, etcétera. A nivel de un equipo, pues que ganemos, que los puntos, esto y lo otro, pero a nivel de un país, y más hablamos entre países, lamentablemente lo que prevalece ahí es la relación de competencia. Y luego lo que tenemos es un sistema que se está organizando a sí mismo en función de buscando la manera de que no me destruyan y que no lleguen aquí a serrucharme el puesto, pues. Sí, y algo que quisiera añadir a esto y ya para cerrar es que, ¿sabes? Se habla mucho el tema de elevar la conciencia, que estamos siendo cada vez más conscientes. Sin embargo, pienso que realmente la conciencia es ver desde qué ángulo estamos creando las soluciones que estamos creando. Por ejemplo, hemos creado soluciones prácticamente para vivir por mucho tiempo y ser saludables y tal, sin comprender que realmente, o sea, sin tener un propósito específico de por qué vivir, alargar los años de vida, más allá del miedo de no morir. ¿Ves? Es como que yo veo que muchas soluciones que se están creando es sobre problemas que están basados en miedos, que son ilusos, o sea, son miedos que realmente, ya sea por marketing, ya sea por la competencia, ya sea por vender un producto, ya sea por tener una ventaja que quién sabe desde que hace tantos años se ha cultivado esa frecuencia de miedo,
eh, en vez de utilizar la energía de honrar la vida que tenemos, de honrar nuestra capacidad de vivir, de honrar nuestra capacidad de crear y unirnos en esos valores o en esa cultura. O sea, yo veo que el tema de propósito también es como un tema de cultura, o sea, de qué manera hemos creado nuestros valores y cómo, y sería sería esa la parte de la estructura, o sea, el tema de valores o el tema de cultura. Los valores, las emociones que estén dominando de fondo, etcétera, van a influenciar y alterar la estructura que emerja. Es eso. O sea, Mm, una sociedad que tiene más confianza entre sí misma va a estar mucho más cohesionada que una sociedad que desconfía de sí misma. Una sociedad que confía en sí misma es mucho menos manipulable que una que desconfía de sí misma, porque entonces confía más en el que venga alguien y les invente un cuento, ¿me entiendes? Como que claro. esos son como esas son las reglas de interacción que está teniendo cada individuo que influencia la estructura que se genera y la estructura que se genera es la que sienta las bases para los comportamientos que emergen. Ujú. Y eso todo se retroalimenta. Canek, si quieres dar una intervención rápida, porque ya llegamos al final del tiempo. Sí, rápidamente nada más, cuando comentó que en la historia no, pues no veía ningún ejemplo de algo que si no fuera una guerra o una crisis pues trágica, no veía cómo nos podríamos organizar para un bien común. No sé si por ejemplo, bueno, a mí se me vino a la cabeza un buen ejemplo, bueno, un ejemplo más optimista, cuando la era del Renacimiento, que era el conocimiento por conocer. O a mí me gusta, por ejemplo, la historia de la primera mitad del siglo XX de Estados Unidos, cuando tenían los sueños de conquistar las estrellas, de viajar al espacio. O sea, la ciencia ficción en ese tiempo era muy optimista y inspiró a muchos científicos y a muchos ingenieros haciendo cosas muy optimistas en ese tiempo. Después ya, ahora estamos viviendo lo contrario, ¿no? El pesimismo y la desilusión. Pero no sé si esos dos sean buenos ejemplos de pues algo más natural en el que sí hubo una organización. Bueno, yo creo que comento lo que dices y con esto ya cerramos. Yo me refería también a escala, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú sacaste muy bien la ciencia, por ejemplo, es algo que es a grande escala, pero también es un sector en particular. La ciencia, pues existe el amor por la ciencia, el arte, existe ese esfuerzo que se hace simplemente para mantener viva esa parte de la sofisticación humana y luego está el propósito muy claro, ¿no? El propósito de continuar el desarrollo, continuar el conocimiento. Eh, Ahora, en los ejemplos que estás dando a nivel histórico, también existe en el Renacimiento, las familias italianas se estaban matando todas entre sí. Eso es como el Game of Thrones, Juego de Tronos, ¿sabes? Total. Y Miguel Ángelo y toda esta gente eran los filósofos asociados a distintas familias que, bueno, lo que hacía Leonardo da Vinci era diseñar armas, ¿no? Y Machiavelli desarrolló toda su teoría para que los Medici tuviesen un mayor control político dentro de ese juego que se estaba dando en esa otra escala. Y en los Estados Unidos no podemos olvidar la Guerra Fría, ¿no? Y la amenaza nuclear y al final la escala armamentística que había de fondo. Entonces, si hay momentos de la historia donde podemos ver que distintos sectores han estado haciendo esto, sin embargo, están siempre, ¿sabes?, dentro de un contexto que a una mayor escala, y es a ese punto al que yo estoy buscando, es la mayor escala, en el cual yo creo que a pesar de que en la pequeña escala se están dando estos comportamientos, digamos, de una forma positiva como lo estás viendo tú, o sea, lo describes tú de una manera positiva, simplemente de una manera, digamos, en la cual el propósito no es la destrucción, pero que cuando pensamos realmente a gran escala, se hace complicado verlo, porque a esa escala prevalece mucho el instinto de sobrevivencia. Y, y bueno, la historia lo va demostrando. Muchas gracias, Canek. Lamentablemente llegamos al final y yo voy a tener que arrancar.
Muchas gracias a todos por participar, muy interesante la discusión y como siempre valoro mucho las opiniones de todos ustedes, las preguntas. Nos vemos dentro de una semana. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Bye. Rubén.